vida y luego. Ujú. Entonces, es bien interesante porque parece o no le hemos dado como tanta importancia a los textos herméticos, pero en realidad los textos herméticos tienen más importancia de lo que parece. No es solamente un texto que, eh, bueno, sí es un texto que dice cosas y que suma a la imagen del mundo que hemos estado construyendo, pero no es un texto cualquiera. Es un texto, bueno, o es más bien un conjunto de textos que tienen una repercusión muy importante, tanto en la Edad Media como en el Renacimiento, ¿no? Los textos herméticos son un conjunto de textos que se atribuían a un sabio egipcio llamado Hermes, Hermes Trismegistos, el tres veces grande, y la importancia de Hermes, o la supuesta importancia, era que se creía que Hermes había sido anterior a Platón, había sido anterior a Moisés, había sido anterior a Pitágoras, había sido anterior a todos estos pensadores. Y no solo eso, no solo había una preeminencia temporal, sino que era la fuente de todos ellos. Ujú. Entonces, ya en la Edad Media se tenía esta idea. San Agustín eh, dice o reconoce la autoridad de Hermes. Los padres de la iglesia reconocen la autoridad de Hermes, creen que Hermes de verdad existió, aunque tienen como ciertas fricciones entre ellos, por supuesto, o sea, no aceptan de todo lo que dice Hermes, porque evidentemente no todo encaja con la religión cristiana o la filosofía cristiana, pero reconocen su autoridad, ¿no? Entonces, se tiene toda esta idea que atraviesa la Edad Media y el Renacimiento en torno a que Hermes es la fuente primigenia de la filosofía. Ujú. Se piensa que Hermes escribió el conjunto del Corpus Hermeticum antes que todos estos sabios y que todos estos sabios tomaron cosas de él. Se dice que, bueno, no sé si sepan, pero hay como ciertas versiones en donde dice que el Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento o la Torá judía, fue escrita por Moisés, ¿no? Y entonces se tenía la idea de que Moisés había tomado mucho de lo que dice Hermes, que Hermes era su fuente y por eso en la Torá había muchas cosas que se parecían a esto. Se dice que Pitágoras tomó cosas de Hermes, ¿no? Se dice también que Platón tomó cosas de Hermes. Entonces seguramente si leyeron este pequeño fragmento, vieron que hay cosas que se parecen un poco con, eh, un poco al Timeo, ¿no? Entonces tenemos que Hermes, o la figura de Hermes aparece como una fuente común, ¿no? Así como Platón en la Edad Media, o la doctrina de Platón se identificaba con el Timeo, teníamos que, y por supuesto era un texto de autoridad, porque Platón era la autoridad y el Timeo era como la doctrina. A lo largo de la Edad Media tendremos que Hermes es esa autoridad y los textos herméticos son como esa doctrina que además es como primigenia, ¿no? Es bien interesante porque al igual que los textos platónicos, ¿se acuerdan que les había contado que los textos, el conjunto del corpus platónico se perdió en algún momento de Occidente, después de que cierra la Academia Platónica en 576 más o menos con Justiniano? Los textos platónicos desaparecen de Occidente, ¿no? Y de alguna manera acaban con los griegos y no van a regresar sino hasta el siglo XVI. Es también bien interesante porque el corpus hermeticum también estuvo perdido mucho tiempo de Occidente. Ujú. Y no va a regresar sino igual hasta el siglo XVI, ¿no? Haciendo un poquito un como recuento histórico, ¿se acuerdan que en una de las primeras clases Darien preguntaba si el inicio de la Edad Media tenía lugar con las invasiones bárbaras, ¿no? Ujú. Y yo decía que sí, que era como un punto que podíamos tomar como un ancla histórica, como el ancla del inicio, como decir de aquí inicia. Y hay otra ancla histórica que marca, o al menos así nos los enseñan en la secundaria,
que marca el final de la Edad Media, ¿no? El inicio es como la caída del Imperio Romano de Occidente y el fin es la caída del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino en 1453, ¿no? Cuando los otomanos invaden Constantinopla. Eh, por supuesto, como he dicho, esta cuestión de las fronteras temporales y todo es como muy difuso porque no es que pasemos de un día a otro como de la Edad Media al Renacimiento o del Renacimiento a la modernidad. Pero ese momento fue particularmente importante porque como el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, el Imperio Griego, donde estaban los textos platónicos, deja de existir, lo que pasa es que todos estos textos migran hacia Occidente. Uh-huh. Ya unos 30 años antes, unos 20 años antes, con el concilio de Ferrara y Florencia, se había intentado unificar como las iglesias. Bueno, por supuesto el imperio se había partido en Occidente y Oriente, habían surgido dos iglesias, la católica y la ortodoxa, y en el siglo XI hubo un cisma, se separaron por completo. En el siglo XV, con el concilio de Ferrara-Florencia, lo que se trata es como de juntar a las iglesias, tratar de conciliarlas. No se consigue, pero eso marcó como un punto en el que hizo que, como un parteaguas en donde empezaron a llegar a Italia, no solamente sabios griegos, sino los textos. Para más o menos, bueno, en ese tiempo, un filósofo que va a ser muy importante en el Renacimiento, que es Marsilio Ficino, pues tenía unos 10 años, pero más o menos 20 años después de que cae el Imperio Romano de Oriente, llega el corpus platónico. Ficino ya es un adulto y Cosme de Medici le encarga traducir el corpus platónico, ¿no? Entonces era muy importante porque durante toda la Edad Media solamente se conoció el Timeo eh, en Occidente, ¿no? Entonces que de repente llegara el corpus platónico a Occidente era toda una novela. Y entonces Ficino se pone a traducir el corpus platónico, pero unos años después llega otro manuscrito que resulta ser el corpus hermético, que son este conjunto de textos. Y entonces llega a manos de Cosme de Medici, Cosme se los da a Ficino, y es tanta la importancia que se le daba a estos textos porque se creía que era la filosofía primera o la prisca filosofía, la fuente de todo, que Ficino deja de traducir a Platón y se pone a traducir a Hermes. Uh-huh. Entonces, de ahí la importancia de un texto como esto. Imagínense creer que un pensador es más importante que Platón y tener ese texto para traducirlo no es poca cosa. Uh-huh. Y entonces, toda esta idea de que los textos herméticos y Hermes es la fuente primigenia de toda la filosofía y de toda la sabiduría, permea durante la Edad Media y el Renacimiento, y el problema más bien es que, pues, Hermes como tal o como se cree que existió como autor de estos textos, pues básicamente no era una persona real. Eh, Estos textos fueron escritos más bien por un conjunto de muchos autores y este conjunto de textos no fue escrito como ellos creían antes de Moisés o antes de Platón, sino que más bien fueron escritos entre el siglo II o III después de Cristo. Entonces, esta idea de que estos son la fuente común y de ellos se deriva la sabiduría judía, la filosofía pitagórica, la filosofía platónica, etcétera, pues más bien funcionaba como al revés, ¿no? Porque no es que de la fuente común tuviéramos todas estas ramas, sino que más bien de todas estas ramas se fueron eh, pegando cosas hasta constituir el corpus hermético. Decía en uno de los videos que subí así de pasada que los textos herméticos no tienen una unidad o una coherencia. Hay algunos que dicen ciertas cosas sobre el cuerpo, por ejemplo, dicen que el cuerpo es malo y por tanto hay que suprimirlo, pero para otras versiones herméticas también, el cuerpo es el primer, o la materia es el primer escalón por el que se puede subir a la divinidad. Me preguntan que en qué idioma está el libro original de Hermes. No estoy seguro si está en griego,
Creería yo que está en griego, pero no estoy del todo seguro. Ujú. Este, en egipcio seguro no está, ¿no? O sea, creían que Hermes era egipcio, pero seguramente no está. Debe estar en griego. O sea, no estoy como seguro de ese dato. Ujú. Entonces, eh, por eso es como tan importante este texto, que es como la fuente, o sea, creía que era la fuente común, que todos estos pensadores, incluso Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, Cornelio Agripa, que ya son del siglo XVI, creen que Hermes es como esta fuente. Incluso en Bruno encontramos referencias a Hermes, pero pues más bien en el siglo XVII un filólogo que se llama Isaac de Casaubon determinó que pues Hermes ni había existido, ni estos textos eran tan antiguos, sino que eran como este conjunto, ¿no? Como que se cae ahí esta idea de Hermes como el gran sabio egipcio, pero no por ello su influencia deja de ser importante. Ujú. O sea, no por ello dejó, o sea, no porque hubiera estado basado en un personaje inexistente y en una idea errónea, toda esta influencia culturalmente no tiene como peso. Al contrario, tiene un peso grandísimo. E incluso después de esta datación correcta de los textos herméticos, todavía hay ciertas corrientes que se denominan como herederas del hermetismo. Ujú. No sé si conozcan, por ejemplo, textos como el Kybalión, que son textos herméticos o textos que recopilan la sabiduría hermética. Y lo primero que dicen estos textos es que todo viene de Hermes, ¿sí? Y que la sabiduría primera está en los textos herméticos. El Kybalión es un texto que fue escrito a finales del siglo XIX, ¿sí? Por unos franceses locos. Ahí los franceses del siglo XIX, no sé, o sea, en general la gente del siglo XIX, de finales del siglo XIX, tenía una onda con el espiritismo y estas cosas raras, y entonces recuperar el hermetismo era relativamente fácil, ¿no? Incluso en México hay cosas como estas, ¿no? Decían que Francisco y Madero tenía sesiones espiritistas y las versiones así ya más piradas dicen que su hermanito muerto le dijo que iniciara la revolución y cosas de estas, ¿no? Y muchas de estas cosas rascan como el hermetismo, ¿no? Aun cuando ya se había dicho que Hermes no era como esta fuente primera, ¿no? Y que estos textos herméticos tampoco eran prebíblicos. Hay algunas otras no sé, ramas, por ejemplo, que hablan del tarot hermético, donde suponen que el tarot o las cartas del tarot vienen de Egipto y las relacionan también con esta cuestión hermética. Y pues ahí hay un problema también porque pues sabemos que Hermes no tiene como este origen y las cartas del tarot pues surgieron más bien como en la Edad Media, en el siglo XV, XIV, XV, en Italia, etcétera. Lo cual no quiere decir que no tengan su importancia y que no tengan su estructura y no tengan toda esa carga cultural y significativa detrás, pero hay ahí como cuestiones volando. Pensaba, cuando les hablaba de Hermes en algunas otras clases, pensaba que era como este capítulo de Los Simpson, en donde van a festejar no sé qué en Springfield y Lisa se pone a investigar sobre Jeremías Springfield y se da cuenta de que en realidad no era un héroe y no había matado un oso y no había hecho todo lo que la gente creía que había hecho, sino que más bien había sido un pirata y que pues el oso ya estaba muerto cuando no sé qué y todas estas cosas. Y se da cuenta de que la historia de su ciudad está basada en una mentira, ¿no? Entonces es como muy fuerte esta cosa. Y lo que trata de hacer es decirle a la gente, pues eso, ¿no? Que todo lo que ellos creen, pues no es cierto. Pero al final se da cuenta de que la gente había creído tanto en Jeremías Springfield que no tenía sentido como quitarles esa ilusión, ¿no? Porque el hecho, de nuevo, de que toda esta cosa hubiera estado construida sobre una idea errónea, por llamarla de alguna manera, no le quita que tuviera sus cosas buenas, ¿no? O que tuviera sus cosas bien estructuradas y que aportaban a la imagen del mundo en el caso del hermetismo, por ejemplo. Entonces, por eso era o es tan importante estos textos,
no solo por estos agregados que vamos a encontrar a la imagen del mundo, ¿no? No solamente por estas cosas que se suman a el cosmos que hemos estado revisando con Platón y Aristóteles. Pero bueno, no quería empezar así como a hablar de esto sin comentar esta cosa del hermetismo, que es algo que no comenté en los videos, ¿no? No sé si hasta acá haya alguna otra pregunta, algo que quede ahí como volando, ¿no? Pues bueno, si le echaron un ojo al texto, yo les había adelantado que lo primero que pasa es que Hermes se queda dormido después de que hace ejercicio, come mucho, y en broma les decía que las revelaciones siempre les llegaban a estos personajes después del mal del puerco, ¿no? Cuando se quedan dormidos por algo y entonces se les revela la, la verdad, ¿no? Le sucede a Hermes, se queda dormido y se le aparece Poimandres, pero es algo que le sucede también a Escipión, en el sueño de Escipión de Cicerón, que lo vamos a ver con Macrobio, es algo que le sucede a Jacob. Jacob es un personaje bíblico que aparece mencionado muy brevemente en el Génesis, en donde lo que pasa es que igual tiene mucho sueño, se queda dormido y sueña con una escalera que conecta la tierra con el cielo, por la cual ascienden y descienden los ángeles de Dios, ¿no? Que es una imagen que se va a fundir también con todas estas cosas que vamos a revisar, ¿no? Escipión, por supuesto, se duerme y como les había contado, se encuentra a su abuelo, le revela como estos secretos del universo. Y no es gratuito, bueno, puede ser un como lugar común, ¿no? Puede ser así casi típico de poema de adolescente que uno escribe en donde se separa y tiene como un viaje astral y puede ver las cosas. Bueno, no sé si ustedes escribían eso, pero no es gratuito porque justamente un estado así de somnolencia o donde uno está en el mal del puerco y se queda como profundamente dormido, lo que hace es separarnos, o al menos en teoría, de nuestras funciones corporales, ¿no? Ese estado, ¿tiene algo que ver el sueño con mensajes de los dioses? Sí, por supuesto, es justamente a lo que voy, Darío. Como que ese estado eh, en donde el cuerpo queda aparte, deja, por así decirlo, el alma como en su estado más puro, sin esta contaminación material, y la hace ser susceptible justamente de recibir los mensajes de los dioses, o de recibir el mensaje divino que no estaríamos en condiciones de poder recibir en el estado en el que nos encontramos actualmente. Ujú. Entonces, por eso, toda esta contradicción mística o esta tradición de revelaciones divinas puede recurrir, parece que como cliché, con el tema del sueño, ¿no? O el éxtasis o la visión, como en el Apocalipsis, por ejemplo, que Juan empieza a ver una serie de cosas que parecen más bien un viaje de peyote, así porque sí, de verdad están loquísimas. Carlos dice que el Kybalión se habla de Hermes como el padre de la sabiduría, como el fundador de la astrología. Sí, justamente es lo que dice en la primera página. Ajá, que es este texto para que los que no lo conocen, que parece que salió como de Dark, pero no. Ajá, y entonces dice que o sea, la primera página literalmente dice, desde Antiguo Egipto llegaron las enseñanzas fundamentales y secretas que durante siglos han influido a los sistemas filosóficos, ¿no? Egipto, bla, 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 y dice que todos estos influyeron en India, Persia, Caldea, China, Japón, Asiria, Grecia y Roma, o sea, no solamente a Occidente, sino a todo eh, Oriente, ¿no? Entonces es una cosa como bien fuerte. Ujú. Y es bien interesante porque el segundo apartado se llama, no sé si se ve, pero se llama los 7 principios herméticos, ¿no? Tenemos ahí de nuevo el número 7, que recurrentemente está como en estas cosas herméticas. Pero como les decía, este texto fue escrito hacia finales del siglo XIX, como en 1890. Uh, Yo he oído que para un acercamiento más serio al hermetismo, lo mejor es revisar el corpus hermeticum. Pues sí, básicamente sí, porque es que todos estos temas que son como
bueno, que aparte son los que me gustan, que están como muy presentes en la Edad Media y el Renacimiento, como el hermetismo, la magia, la astrología, son temas como bien resbalosos, ¿no? Porque justamente apelando o retomando de nuevo el tema de este curso, son propuestas que están montadas sobre una imagen del mundo bien concreta, sobre un universo que funciona de cierta manera y en el cual tienen sentido. Después de que por supuesto es un universo geocéntrico y animado, y etcétera, ¿no? Después de que esta imagen del mundo cambia, después del siglo XVI y que llega la modernidad, todas estas cosas como la magia, la astrología, el hermetismo, que antes habían tenido un lugar preponderante y central en la cultura, quedan como relegadas. Ujú. Y entonces quedan relegadas a una marginalidad en donde se les ve como cosas raras, ¿no? O sea, digo, yo no sé si Hume, por ejemplo, hable algo de astrología o tenga alguna mención a la astrología, pero seguramente si la tiene es despectiva. Ujú. Yo no sé si bueno, quizá los románticos alemanes del 19 sí, ¿no? Pero como que esta racionalidad verá como estas cosas muy alejadas o muy con pincitas. Y en parte tienen razón, porque esta marginalidad lo que hizo es que más bien eh, de repente le metieran cosas raras y se perdiera un poco el rigor o acabaran como en sesiones de nuevo, sesiones espiritistas o sesiones de señoras de, este, de las lomas o de estas que te alinean los chakras y tienen las piedras y cuestiones raras, ¿no? De nuevo, no es que esté mal o no es que, o sea, no es que por eso todo el hermetismo o toda la magia esté mal, pero es muy fácil ahora entrarle como raramente al asunto, ¿no? Y evidentemente para acercarse al hermetismo de manera rigurosa, pues uno tendría que aplicar como ciertos criterios y evidentemente lo mejor sería ir directo a los textos herméticos. El problema es que ir rigurosamente a estos textos pues le quita un poco. Bueno, es como difícil y es arduo y es pues más fácil pues pintarme un ojo aquí y andar como de hippie y ir ahí cantando cosas, ¿no? Digo, no es que esté mal, pero o sea, conozco gente que lo hace, pero yo prefiero como la cosa más rigurosa, ¿no? Porque de nuevo es una cosa así como muy resbalosa. Iba a decir algo más y se me olvidó con esta cosa de las señoras de Polanco. Pero bueno, si me acuerdo se los diré, ¿no? Entonces, pues sí, convendría más bien ir sí, ya me acordé. Es como si uno quisiera empezar a estudiar filosofía. Yo antes de que entrara a la facultad, antes de que supiera que quería estudiar filosofía, no sé, en las librerías o en las ferias del libro, veía un libro que me llamaba mucho la atención, el nombre, porque se llamaba Metafísica 4 en 1. Después, cuando ya tomé mis primeras clases de filosofía en el CCH, me di cuenta de que la metafísica era una como rama de la filosofía, ¿no? Había como algo ahí. Y entonces dije, pues claro, seguro si leo ese libro voy a tener como algo me puede dejar. Nunca lo compré, nunca lo he leído porque ya luego en la facultad me di cuenta de que más bien ese libro hablaba de cosas raras y lo había escrito una señora que, bueno, quién sabe qué cosas digan, ¿no? Y entonces de nuevo ahí, si yo hubiera querido conocer de verdad la metafísica como pura y dura, pues no hubiera tenido que leer ese libro, que quién sabe de dónde salió, sino Sicón y Méndez, así se llama, sino más bien quizá Aristóteles, ¿no? Y evidentemente lo que pueda decir Aristóteles de la metafísica seguramente nada tendría que ver o muy poco con lo que diga Conimen, ¿no? De la misma manera, si yo empiezo a leer el Kybalión, seguramente hay cosas raras este, que a lo mejor sí tienen que ver, pero meten cosas, o no sé, con el corpus hermético. Todo eso porque sí apoyo esta idea de que si uno quiere entrar como al hermetismo, lo ideal sería como ir a los textos herméticos. Pero bueno, regresando a esta cosa del mal del puerco, evidentemente cuando uno está en este estado somnoliento de separación del cuerpo es cuando le pueden llegar estos mensajes divinos, ¿no? Y es lo que le pasa a Hermes. Hermes se queda dormido, se separa de su cuerpo, está en condiciones de recibir la verdad y se le aparece Poimandres. Que si leyeron el texto, digo, no es mi intención de nuevo repetir lo que pues, ya leyeron o ya vimos en los videos, sino más bien como señalar ciertas similitudes, ¿no? Y a lo mejor por estas similitudes
se creía que los textos herméticos eran anteriores a toda filosofía. Eh, Hay como ciertas cosas que se parecen no solo al Timeo, sino también al Génesis. Ujú. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en el Génesis teníamos Dios que había creado de la nada todo y luego lo había ordenado? A diferencia de eso, en el Timeo teníamos un demiurgo, que el demiurgo no era un Dios, sino un ordenador. Lo que tenemos en el Corpus Hermeticum es una primera divinidad que está como más arriba de todo y que además es hermafrodita. Y lo primero que hace esta primera divinidad es crear una segunda divinidad. Lo interesante de esto es que la crea por medio de la palabra. Al igual que el Dios cristiano o el Dios judeo cristiano, crea lingüísticamente. ¿Se acuerdan que en el Génesis dice, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz, ¿no? Por la palabra, el Dios crea las cosas. En el Poimandres pasa lo mismo. Esta primera divinidad, por la palabra, crea una segunda divinidad. Que esta segunda divinidad es el demiurgo. Ujú. Es interesante o es importante porque aquí ya tenemos un primer desdoblamiento que vamos a ver más claramente en la clase que viene con los neoplatónicos, porque tenemos una primera divinidad que puede equipararse con la unidad, con Dios, con algo que está más allá, y tenemos un desdoblamiento a la segunda divinidad que es el demiurgo, que como lo puse en alguna gráfica en los videos, se identifica también con el nous o intelecto. En autores posteriores, ese nous o intelecto, los neoplatónicos, se va a identificar también con el demiurgo. Y no solamente con el demiurgo, sino con el lugar en el que se encuentran las ideas platónicas. En este sentido, como de las ideas platónicas, como moldes de las cosas, ¿no? Como lo que es antes de las cosas. Las ideas platónicas para toda esta tradición no están en la divinidad, sino en un nivel más abajo de la divinidad, en lo que va a llamar después Ficino la mente angélica, la mente intelectual, el nous. O sea, este segundo nivel es como muy importante porque ahí están todas las cosas. Tenemos como este primer dios o esta primera divinidad que lingüísticamente crea el segundo. Y lo que tenemos en estos textos, o en el Poimandres al menos, es que esta segunda divinidad crea 7 gobernadores. Uh-huh. Entonces tenemos un paso como tripartita de la divinidad unitaria, pero hermafrodita, o sea, es dos al mismo tiempo, o sea, o es uno y otro al mismo tiempo. Tenemos el nous de Miurgo, etcétera, que aparte es el que se encarga de ordenar las cosas, y de aquí para abajo tenemos, por así decirlo, la materialidad, ¿no? Tenemos los 7 planetas, porque evidentemente los 7 gobernadores son los 7 planetas, ¿no? Y al igual que en el Timeo, tenemos asociada la idea del destino con los planetas. ¿Se acuerdan que en el Timeo el Demiurgo había creado los planetas, los había puesto a girar, y las leyes del destino estaban regidas por los planetas, el tiempo también, ¿no? Entonces, tenemos aquí también esta idea. Eh, También se dice que se creó al ser humano a imagen de aquel Dios superior, ¿no? Que es más o menos igual lo que tenemos como en Génesis. Por esto esta idea de que el hermetismo había servido como al judaísmo, al platonismo, etcétera, pues más bien era al revés, ¿no? O sea, más bien esta idea está tomada como quizá del Génesis. ¿Qué más? Por supuesto también habla de los 4 elementos. Los 4 elementos parecen más al estilo platónico, estar a lo largo de todo el cosmos. Y se habla de la creación del ser humano y sobre todo algo que es bien importante de su caída, por así llamarlo, ¿no? El ser humano fue creado por esta divinidad o por el demiurgo. Bueno, tiene más sentido que haya sido creado por el demiurgo, y dice el texto que los gobernadores lo amaron tanto que le dieron algo de sí mismos. Uh-huh. Y también se dice que este ser humano era como muy curioso y metió su cabeza hacia la esfera demiúrgica, ¿no? Hacia esta esfera de la creación de los 7 planetas.
Tenemos de nuevo esta idea donde, pero vista desde arriba, donde tenemos el conjunto del cosmos con los 7 planetas y hasta abajo la Tierra, y arriba hay otra cosa, ¿no? ¿Se acuerdan que decía que en clases pasadas que ese lugar de arriba era de donde provenían las almas, ¿no? Entonces aquí tendríamos que el alma está justamente en este lugar y se asoma hacia la esfera inferior, que sería el mundo supraceleste de Aristóteles, ¿no? Como que mete la cabeza y lo que dice el texto es que cuando la mete, ve su figura reflejada en el agua y su sombra en la tierra y se enamora. Y por ese, llamarlo así, pecado de vanidad, o no sé, cae. Pero en esa caída es bien interesante porque aquí es donde los gobernadores o los planetas que lo aman tanto le dan un don. Y le dan un don en el sentido de que cuando el alma cae, tiene que pasar por cada una de las esferas de los planetas. Evidentemente, eso habla de un universo geocéntrico. Cuando entra, Saturno le da un regalo o lo envuelve de algo. Después Júpiter lo envolverá de algo, luego Marte, luego el Sol, luego Mercurio, luego Venus y luego la Luna. Y caerá cubierto con todos estos regalos o envuelto con todos estos regalos en un cuerpo. Que sería, por supuesto, un cuerpo humano. Es bien interesante como esta idea porque la vamos a encontrar en Macrobio, en algunas clases lo veremos, pero lo encontraremos también en Marsilio Ficino, por ejemplo. Por supuesto, lo que cae es el alma y llega a meterse a un cuerpo. Pero, por ejemplo, es algo que dirán autores posteriores, el alma y el cuerpo son cosas muy distintas que no pueden interactuar directamente entre sí y necesitan un intermediario. Todos estos regalos que le dan los gobernadores al alma, todas estas envolturas, funcionan como ese intermediario que hace que se pueda comunicar con el cuerpo. Que tenemos aquí también esta idea eh, de que esta alma, por supuesto, viene de un lugar superior y puede regresar a ese lugar. Todas estas envolturas que tiene, tendrá que regresarlas una vez que suba. Eso es algo que sí dice el corpus hermético, ¿no? Dice que cuando pasa por la esfera de la luna se despoja como de ciertas cosas. ¿Sí? Parece que tenemos como esta idea de que el alma va adquiriendo eh, propiedades en un sentido positivo en su descenso y cuando sube más bien se va quitando como de esas propiedades pero en su sentido negativo, ¿no? Cuando pasa por la luna se deshace de las facultades de generación que ya no son necesarias, ¿no? Cuando pasa por Saturno se deshace de lo último y entonces llega, por así decirlo, desnuda hacia el lugar al que pertenece. Entonces tenemos en el Corpus Hermeticum esta idea ya no solo de esta constitución física que aquí no aparece tanto como en el Timeo o en Micaelo, sino la idea que, como decía, es muy importante en todos estos textos, excepto en Aristóteles, de que el alma viene de algún lugar y regresa a algún lugar, y de que todo este universo está animado. El, que es algo además que se remarca o está bien ejemplificado con esta otra cosa que es el himno de la perla, ¿no? Pero no sé si hasta acá haya como alguna pregunta, algo. Mm, Yo tengo una duda. Sí, Aline. Entonces, la caída del alma la podemos interpretar como una condena o algo así, o sea, como si fuera malo. Pues en cierto sentido sí. Ujú. Como vamos a ver en el himno de la perla, ahí parece que no. Pero en este sentido sí. ¿Se acuerdan que, bueno, cuando leímos el Génesis, había adelantado esta cosa de que parecía como que el alma, como que Adán y Eva eran esta cosa del alma, ¿no? Y que por este acto de comer del fruto prohibido y tratar de ser como dioses fueron expulsados, ¿no? Entonces aquí tenemos como una especie de acto de soberbia, por así llamarlo, y un castigo, y esta expulsión del Edén
era, sí, ¿no? Como un castigo, era algo malo. Parece también aquí que cuando el alma se asoma y se enamora de algo que es inferior, que es material, está como, bueno, no sé si sea la mejor palabra, pero está como pecando, ¿no? Está como pecando de soberbia y es castigado eh, yéndose hacia abajo. Entonces, en ese sentido, sí podríamos decir que la caída es como algo malo, ¿no? Es como un castigo. De hecho, por eso esta idea platónica de que el cuerpo es una cárcel del alma, ¿no? Y de que tendríamos que deshacernos de ello. También por eso, en todos estos autores que vamos a revisar, está esta idea de que el alma viene de ese lugar y tendríamos que regresar a ese lugar, ¿no? Si esta caída fuera algo bueno y si este mundo fuera como el bueno, no habría ninguna necesidad de querer regresar, ¿no? En ese sentido, de nuevo, sí es, pues sí es considerado como algo malo. Como decía en el himno de la perla, no directamente, pero sí. Espero haber contestado la pregunta. Sí, gracias. De nada. Y me acordé ahorita que preguntaba sobre la caída de otra cosa, porque justamente esta idea de que el alma cae y los planetas o los gobernadores le regalan algo, supone un mundo geocéntrico, por supuesto, porque el alma se asoma por la esfera de las estrellas fijas, la primera esfera por la que pasa Saturno, Júpiter, así, etcétera, hasta llegar a la Tierra, pero también esta idea de que el alma adquiere ciertas cualidades de los planetas es la base de la astrología. Y sobre todo la base del horóscopo, que como ustedes sabrán, por supuesto, el horóscopo es, ¿cómo decirlo? Horóscopo viene de ver las horas, ¿no? De horus y de scopo, que justamente es como ver la hora en la que naces. Y no solamente ver la hora en la que naces, así como si nací a las 4 de la mañana, de tal día, de tal año, sino en qué posición estaban los astros en ese momento. Porque los astros, evidentemente, los planetas giran alrededor de la Tierra y en el momento en el que el alma cae, no todos están en la misma posición. De manera que a lo mejor cuando yo me asomo por Saturno y Saturno está muy cerca, tendré más de Saturno que, por ejemplo, quizá de Júpiter, que estaba más lejos, entonces no pude agarrar tanto de ello, pero sí de Marte, y entonces tengo una cosa rara, ¿no? A ver, Ángel Carlos pregunta, cuando se menciona que el alma viene y regresa a ese lugar supraceleste, ¿se puede pensar en un eterno retorno? No estoy seguro de que se pueda pensar como tal en un eterno retorno, sino que ese retorno sería como de ida y regreso. No es algo que tendríamos que estar repitiendo. La idea es que todos tenemos un poco de los 7. Bueno, sí, voy a eso. Eh, en términos generales, el descenso y el ascenso, bien hecho, no tendría por qué ser un eterno retorno, sino solamente un recorrido único. Vas, caes a la tierra, cumples una buena misión como en Platón, como en Cicerón, y regresas. Y ya te quedas ahí. Lo que sí puede pasar y lo que sí menciona Platón y lo que menciona Cicerón y mencionan como algunos otros autores es que ese eterno retorno o ese retorno indefinido, por llamarlo de alguna manera, no se da como en el conjunto, sino se da aquí abajo. Porque si se acuerdan que en el Timeo lo que dice es que si uno tiene una buena vida y sirvió a la polis, etcétera, lo que hace va a ser regresar de donde viene, pero si no, va a renacer en un animal inferior. Y quién sabe cómo se le haga para uno, siendo un perro, volver a ser humano, pero pues más bien parece que ahí puede quedarse como todo el tiempo, ¿no? Que suena más bien como estas ideas de la reencarnación brahmánica y estas cosas, ¿no? De que para alcanzar la iluminación pasas 1000 vidas y hasta que no logras como una gran iluminación, así como, no sé, algo, ya subes. Entonces el eterno retorno, pues más bien estaría aquí abajo, ¿no? Como de ida y regresos, lo ideal es que fuera como una única vez. Y sí, por supuesto, en esta caída todos tendríamos algo de los 7 planetas, ¿no? Porque nuestra alma pasaría por
las 7 esferas. Y podría tomar un poco más o un poco menos de una u de otra, pero de todas tomaría. Ujú. Por eso es importante, o por eso es el fundamento de la astrología. Ujú. Y depende la astrología en este sentido y en esta cosa de fondo, por supuesto, de un universo geocéntrico. Igual que con el Kybalión o con Connie Méndez o con los textos herméticos, seguramente si uno quisiera acercarse a la astrología ahora de nada, sería como muy fácil caer en cosas raras y leer mi horóscopo al final de una, eh, no sé, de una revista o ir a que me hagan mi carta astral una señora con un turbante o no sé qué. Que de nuevo detrás de eso hay como todo un constructo como más complejo que le hace como tener sentido, ¿no? Tiene está construido sobre una imagen del mundo. Entonces todo esto para decir que la astrología tiene como este fundamento detrás. No solamente que hay un alma que cae, sino que cae en un universo geocéntrico. Uh-huh. Lo que pasa un poco también con el himno de la perla, y por eso decía que aquí no se consideraba tanto como mala o esta caída, porque en el himno de la perla tenemos este príncipe, que es como el alma, ¿no? Que vive en el palacio de sus padres y está en la opulencia y está muy bien y no necesita de nada, pero es enviado a Egipto por una perla, justamente. En este sentido, el salir de su país y ser enviado a Egipto equivale a la caída del alma, pero aquí no podemos decir que sea malo, ¿no? Es más bien como que tiene que cumplir un encargo. Y, por supuesto, no solamente tiene que cumplir el encargo, sino regresar. Uh-huh. Y cuando regrese, pues por supuesto va a regresar al palacio y va a tener estas riquezas y va a gobernar, etc. Y lo interesante del himno de la perla es que, por supuesto, el príncipe llega a Egipto, sus compañeros que lo habían acompañado pues ya no lo pueden seguir acompañando, va solo. Cuando se enfrenta a la serpiente que tiene la perla, pues es muy difícil y pues más bien tiene que esperarse, hace amigo de otro, etc. Y se empieza a relacionar con la gente de Egipto que le da de comer y por la pesadez de su comida cae como en un sueño profundo. Pero este sueño profundo más bien es como a la inversa, ¿no? Porque no es como este sueño que me separe del cuerpo y me haga subir, sino más bien es un sueño que me aleja. Es como un embotamiento o un aletargamiento o un olvido, más bien dicho, ¿no? Porque justamente lo que pasa es que se olvida de que tiene que cumplir esta misión, empieza a comer la comida de los egipcios y a vestir como los egipcios y olvida de dónde viene y que tiene que cumplir esta misión, que es más o menos lo que pasa con el alma una vez que se envuelve como en todos estos velos de los planetas y cae en el cuerpo. El contacto con la materia equivaldría a este olvido de dónde viene el alma. En los mitos griegos hay un río, que es el río Leteo, por el que pasarían estas almas en su caída. No estoy seguro exactamente de dónde leí esto, pero ese río lo que hace es que cuando tú bebes de sus aguas hace que se te olviden las cosas. Entonces, el alma en esa caída, al pasar por las aguas del Leteo, olvida de dónde viene, ¿sí? Que es exactamente lo que le pasa al príncipe. Y si olvida de dónde viene y qué tenía que hacer, pues evidentemente no va a poder regresar a ese lugar, ¿no? Que es justamente lo que le pasa al príncipe. Y tenemos, por supuesto, esta idea de una caída y tenemos la idea de la posibilidad de un ascenso, pero ese ascenso no puede darse de por sí, ¿no? Y no puede darse, sobre todo porque ni siquiera es consciente de que viene de algún otro lugar. Ese ascenso que tiene que hacer el alma solamente puede ser posible cuando tenemos esta conciencia de que venimos de algún lugar superior y de que podemos regresar. Y en el caso del príncipe, de cumplir con la misión, que es recuperar la perla. En el caso de Platón, que era como servir a la polis, ¿no? En el caso de Cicerón, servir a la ciudad, etc. Entonces,
uno no puede tener como este regreso sin esta conciencia. Una vez que uno tiene la conciencia de que el alma viene de otro lugar, de que nosotros no pertenecemos a este lugar material, puede como empezar el camino de regreso, que tampoco es que sea inmediatamente, sino que hay que pasar toda una serie de escalones, ¿no? O de escalas. Y les contaba en algunas otras clases que el himno de la perla era como Dragon Ball. Seguramente si vieron Dragon Ball, se acordarán de que Goku en realidad pues es un Saiyajin que fue enviado a la Tierra a conquistar, ¿no? Goku sería como el príncipe, aunque el príncipe es Vegeta, por supuesto, que sería así como el hermano del príncipe, y es enviado acá con una cierta misión, pero cuando llega aquí se le olvida esa misión, ¿no? Y bueno, a Goku se le olvida porque se cayó de chiquito y se pegó en la cabeza, ¿no? Que sería como el símil del olvido, ¿no? Ahí está como el olvido. Y se queda a vivir aquí abajo, hace todo lo que tiene que hacer y no recuerda la misión que le habían encomendado, sino hasta que llega este emisario, que sería el equivalente de la carta, que es Vegeta. Y le dice, oye, güey, pues tú eres un Saiyajin y tienes que conquistar este planeta. Bueno, a partir de ahí, pues ya no es como el himno de la perla, porque Goku se niega a hacer esto y luego ya aparece Piccolo y pues ya, la historia se va como por otro lado. Pero es como es un símil de esta alma, ¿no? Entonces, básicamente eso era como lo que quería comentar. Tenemos como esta estructura del cosmos, esta idea de la caída, se van sumando estas nuevos elementos como lo son los regalos, la envoltura de los planetas, este componente astrológico que tiene esta estructura del mundo, y se reafirma, por supuesto, que es eh, un universo geocéntrico. Ángel dice que en Raditz Zucker, es el que dice, creo, no sé quién es Raditz, de Goku, no tengo idea. Yo me había quedado en que era Vegeta, o no sé. Es que luego ya Goku se vuelve tan complejo, pero seguramente mezclé ahí como ideas. Pero bueno, no sé si haya preguntas antes de que concluya, alguna inquietud, duda, comentario. Bueno, entonces teníamos aquí que hablar de que el alma viene de un lugar y tiene que regresar a otro lugar, supone ya una imagen del mundo bien concreta, que es geocéntrica y que tiene componentes astrológicos, ¿no? Decir eso supone y surge de una imagen determinada del mundo. Lo que me gustaría que nos quedáramos, o la pregunta con la que me gustaría que nos quedáramos, digo, no para responder ahorita, sino durante todo el curso y para después, es ¿qué pasa o qué pasaría con estas explicaciones del alma, astrológicas, de las misiones del mundo, cuando esta imagen geocéntrica cambia? Por supuesto, esta imagen geocéntrica no va a cambiar durante toda la antigüedad tardía ni durante toda la Edad Media, pero sí va a sufrir un cambio en el siglo XVI con Copérnico, y a partir de ahí va a cambiar la imagen del mundo, ¿no? Ya no será la Tierra el centro del universo, y por tanto parece que ya no tendría sentido hablar de que el alma cae y atraviesa las esferas de los planetas hasta llegar a la Tierra, tomando de cada uno de los planetas un regalo. Parece como que esa idea se tambalea, ¿no? Pero también parece como que siguen sobreviviendo estas cuestiones como posterior al siglo XVI. La pregunta que me gustaría que nos hiciéramos es, ¿qué tanto se cae como de estas posturas montadas sobre esta imagen del mundo cuando esta imagen del mundo deja de tener vigencia? Uh-huh. Todo lo que está montado sobre ella debería tirarse a la basura solo por eso, o podría sobrevivir. Uh-huh. Por supuesto, no es una pregunta que uno pueda contestarse ahorita o en todo el semestre y es como muy problemática, pero pues justamente nuestra clase se llama Problemas de Historia de la Filosofía, entonces
la dejo aquí como planteada. No sé si tenemos alguna pregunta, comentario. Alguien pregunta, eso quiero preguntar, si es posible conjugar mi creencia en que los planetas tienen influencia en nosotros y también tener la creencia en el heliocentrismo. Esa es como la gran pregunta, ¿no? Es como es como el meollo del asunto, ¿no? Si tomáramos como esta cuestión de manera muy tajante y muy simplista, podremos decir que no. Podemos decir, pues no, eso está basado en un universo geocéntrico y una vez que ya no hay universo geocéntrico, no tiene sentido. Sin embargo, es un poco más complejo de lo que parece, ¿no? Porque muchas de estas relaciones, lo vamos a ver después, no suponen solamente una estructura, por así decirlo, real del universo, sino una estructura, o para llamarlo de mejor manera, una imagen del mundo, ¿no? Supone el mundo como es visto desde una cierta perspectiva, desde un cierto punto de vista, y va un poco más allá de la realidad física. Yo sé que puede sonar un poco complejo, pero eso es un poco una imagen, ¿no? Una imagen puede no ser real, pero tener más fuerza que algo que sí es real. Y es un poco más complejo. Si es posible conjugar tu creencia en los planetas con el heliocentrismo, podríamos decir que sí, pero hay que tejer un poco más fino. Porque en esta idea de la relación, ¿se acuerdan que también les había contado que otro de los supuestos es que hay una relación entre lo que hay arriba y abajo? Hay una relación entre los planetas y ciertas cosas del mundo elemental. Hay una relación entre el Sol, por ejemplo, y el oro, por similitud o semejanza. Hay una relación entre Saturno y el color negro o el plomo. Hay una relación entre la luna y la plata, que supone, por supuesto, un universo geocéntrico, pero que una vez abolido el universo geocéntrico, incluso después de superado el heliocéntrico y dicho que el universo es infinito y por lo tanto no tiene un centro, seguimos asociando el Sol con el oro, la Luna con la plata, a Saturno con el plomo, y no es algo que se haya roto por el simple hecho de un cambio como en esta estructura, ¿no? Puede haber cambiado la estructura física, pero la imagen del mundo está ahí como todavía permeando. Entonces es un poco más complejo de lo que parece. Sí se puede, pero es complejo. Espero haber contestado y si no, pues vamos a seguir hablando sobre eso en las siguientes clases. Ángel dice, a mí se me hace muy curioso que justo cuando se da el cambio al heliocentrismo, se empieza a ver de forma peyorativa todas estas cuestiones y se da el vuelco a la razón. Sí, justamente porque lo que pasa en el Renacimiento, digo, no es algo que hayamos ahondado en este curso porque estamos viendo más bien los antecedentes. Lo que pasa en el Renacimiento es que empiezan a darse ciertos cambios, pero es solamente como el primer paso, ¿no? O sea, sí es cierto que hay un cambio al heliocentrismo, pero no se da como de un día para otro, pero sí empieza como más allá. Todavía Newton, todavía, hay quién era el otro, no me acuerdo. Hablan como de alquimia y todas estas cosas, pero posteriormente ya se va a ir como depurando o, se me fue la palabra, como secularizando esta imagen del universo, ¿no? Como racionalizando. Entonces sí, justamente el heliocentrismo o esta revolución copernicana, en palabras kantianas, es como el primer punto, como el punto de partida y a partir de ahí como que se va secularizando todo, ¿no? Y esa secularización hará que se vea como peyorativamente todas estas cosas, ¿no? Entonces, sí, seguramente si yo le digo a mis compañeros analíticos que voy a hablar de astrología en la clase o de numerología, como lo haremos en 2 clases, me van a ver feo, por esta cuestión como racional. Al inicio emplean el vocablo alma racional y paulatinamente solo razón. Sí, después, o sea, por ejemplo, la cuestión del alma es un punto bien complicado, ¿no? Porque, de nuevo, el alma está, o la explicación del alma está inserta en una imagen del mundo que no es la que nosotros tenemos.
A lo mejor sí podemos hablar de un alma, pero es más común que nosotros hablemos, por ejemplo, de mente, ¿no? Pero la mente y el alma, a pesar de que tratan de describir ese componente no material del ser humano, no son propiamente lo mismo, ¿no? Habrá algunas visiones de la mente que las remitirán como a meros impulsos eléctricos en el cerebro. Esto, bueno, eso ya es todo como una discusión de filosofía de la mente y relación mente-cuerpo, ¿no? Pero justamente, o sea, el alma va perdiendo como ese matiz divino y ese matiz de que viene de otro lado y es superior a hacer algo racional y hacer algo que más bien está aquí y hacer algo de que cuando me muero, pues ya, bye, ¿no? Ajá, se va como cambiando. Entonces, cuando uno se refiere a alma en este momento o a mente en este momento, no puede suponer que es lo mismo o que es exactamente lo mismo que lo que eh, los textos herméticos decían eh, o se referían cuando hablaban de alma, ¿no? Y así como alma, y puede haber como muchas otras cosas que vemos como siguen persistiendo, como en toda la historia de la filosofía, pero con diferentes denominaciones, ¿no? Entonces es como complicado también. Que también es interesante porque de nuevo esta cosa de alma racional, que se parece más a nuestra mente, parece que está ya en Aristóteles, ¿no? Donde sí tenemos un alma vegetativa, sensitiva y racional, que no viene de ningún otro lado y no tiene que regresar a ningún otro lado, pero que ahí está, ¿no? Aunque no es como el plus de los neoplatónicos, como hemos visto. No es como Goku que viene de otro lado y se puede convertir en algo maravilloso. Alma racional o razón, claro, ¿no? O en lugar de mente, razón, en lugar de razón o mente, conciencia, no sé. Se vuelve como complicado todo esto. Pero muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Am, yo. Sí, sí, Aline. Eh, regresando a los textos, entonces, em, es, es de ver que, o sea, es deber del hombre que encontrar su divinidad, o sea, deber preciso, o sea, como si vinieras a eso al mundo, encontrar tu divinidad y reconocerte como potencia. Sí, de hecho, es bien difícil porque sí, ese es como el deber del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano, estos textos herméticos, por ejemplo, definen que el ser humano es material, o sea, tiene un cuerpo y tiene un alma, pero el alma es la parte esencial del ser humano. Y en tanto que el alma es la parte esencial, es su deber regresar esta parte al lugar donde pertenece. Entonces, por supuesto que es como el deber del ser humano, encontrar esa divinidad, encontrar esa chispa y hacer lo posible por regresar. El problema es cómo hacerle para, primero, reconocer esto, ¿no? Porque de nuevo, si yo no he tenido nunca contacto con los textos herméticos o nunca cuando me da el mal del puerco me da la revelación, ¿cómo voy a saber que tengo algo de divino dentro de mí? ¿No? Necesitaría ser como instruido, tener como una chispa divina, etcétera. Y esa es como la parte difícil, ¿no? O sea, cómo, eh, cómo reconocer esa divinidad dentro de nosotros. El texto de la perla es un texto gnóstico que viene del término gnosis, que es conocimiento, y para esta corriente la salvación solamente se podía dar por el conocimiento. El conocimiento es el símil de esta carta que le llega al príncipe. Solamente quien tiene ese conocimiento puede reconocer su divinidad y puede cumplir ese deber de regresar a donde proviene. Pero eso es un problema porque en ese sentido el gnosticismo es una religión, no es una herejía cristiana bastante elitista. ¿Cómo podrías tú cumplir eso? Pues solamente siendo uno de los elegidos. A diferencia del cristianismo, ¿no? Que en el cristianismo cualquiera se podría salvar.
Pero bueno, esto es como otra cuestión. Pero sí, evidentemente, bueno, no sé si evidentemente, pero eh, al final sí es como deber, o nuestro deber, desarrollar como esta parte divina. Hay otro texto hermético que es el Asclepio, que es otro de los que hicimos el video, ¿no? En donde dice que hay una distinción entre nosotros y la divinidad. Hay como un velo del que vamos a hablar después. Pero hay otro pasaje del Asclepio donde se habla de la creación del hombre, que es muy, muy famoso porque lo retoma Pico de la Mirándola en la Oratio sobre la dignidad del hombre. Y entonces ahí, eh, muy rápido, ¿no? Lo que hace Dios es crear todas las cosas, a todas las cosas le da una cualidad específica y al final crea al ser humano. Y el ser humano, cuando es creado, pues ya se agotaron todas estas cualidades específicas. O sea, ya los perros son perros, los pájaros son pájaros, los ángeles son ángeles, etcétera. Pero como ya no hay una cualidad que darle al ser humano, lo que hace Dios, el sumo Padre, es dotarle de todas las semillas al ser humano. De manera que dentro de nosotros están todas las semillas posibles. Dentro de un perro están solamente las semillas del perro. El perro solamente puede ser perro. Dentro de un gato están solamente las semillas del gato. El gato solamente puede hacer del baño y rascar, siempre va a ser eso. Dentro de un ángel están solamente las semillas del ángel. El ángel solamente va a ser así algo superior y ya, no puede ser otra cosa. Dentro del ser humano están las semillas de todas esas cosas, de las bestias, de las plantas, de los ángeles, de los animales superiores, etc. Y la gran maravilla del ser humano no es que las tenga todas. Bueno, aparte dice el texto que Dios lo colocó en el centro del universo. La gran maravilla del ser humano no es que esté colocado en el centro y que tengas las semillas de todas las criaturas de esta escala, sino que pueda moverse. Uh-huh. Entonces Dios le dice a Adán, tú no tienes algo definido y una naturaleza determinada, sino que dependiendo de las semillas que tú desarrolles, vas a poder ser como una bestia o vas a poder ser como un ángel. Uh-huh. Y ahí hay como un elemento de libertad en el ser humano. Pero evidentemente, también en este texto que retoma, en este texto de Pico de la Mirándola, que retoma este texto hermético del Asclepio, si bien está esta libertad, la idea y el deber es que el ser humano desarrolle las semillas superiores. Y por supuesto podemos ser unas bestias o podemos ser como piedras o podemos ser como perros, pero hay cosas mejores que eso, ¿no? Y sería nuestro deber eh, desarrollarlas. Pico de la Mirándola hacia el final del texto dice, nuestro deber es eh, desarrollar las semillas que dentro de nosotros tenemos de la divinidad y no solamente ser como ángeles, sino ser como la misma divinidad. Entonces tenemos esta idea también de que tenemos que hacer eso. Entonces sí, bueno, ya extendiéndome mucho en la respuesta y regresando a la pregunta, pues sí, sería nuestro deber. Que de nuevo, ese deber está constreñido o está montado sobre esta imagen del mundo. Porque si yo tuviera una imagen del mundo que hubiera sido construida únicamente sobre este materialismo, entre comillas, aristotélico, no tendría sentido ese deber. Ajá. No tendría sentido desarrollar como esta parte divina del alma para regresar. Así como no lo tiene quizá ahorita en el 2020 decir, nuestro deber como ser humano, como seres humanos, es desarrollar nuestra parte divina, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero de eso o eso depende de la imagen del mundo, de ese conjunto de supuestos sobre el que esté montada mi conclusión. Seguramente si yo soy católico, si soy budista, bueno, budista quizá no, si soy musulmán, si soy judío, sí tendré como ese deber, pero a lo mejor si soy como muy laico y no sé, pues no. Uh-huh. Entonces, de nuevo, aprovechando como esta pregunta, regresamos a que la imagen del mundo sobre la que están constituidas muchas cosas, pues parece que resulta más importante de lo que podríamos pensar en un primer momento, ¿no? Pero al menos en estos textos sí, ese sería como nuestro deber. Espero haber contestado y no solamente divagado así durante media hora.
Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra cuestión. O sea, me gusta que este tema que parecía así como medio X, pues haya, eh, no sé, haya dado como para comentar muchas cosas, ¿no? Si no hay alguna otra cosa, es como el momento de preguntar o irnos. Eh, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Vamos a seguir la clase. Bueno, por supuesto, todo el curso vamos a seguir retomando cositas así. Y la clase que viene vamos a leer las Eneadas de Plotino, algunas selecciones de las Eneadas de Plotino, en donde lo que vamos a poner énfasis es en las hipóstasis, ¿no? Como este desdoblamiento de Dios hacia la materia que ya medio está aquí esbozado en los textos herméticos. ¿Sí? Entonces, se los voy a subir, ya saben, entre hoy y mañana les anoto las páginas, haré los videos y nos veremos acá en una semana. Que si me pueden escribir a mi correo, sí, claro. Cualquier cosa que tengan pueden escribirme por correo. Está mi correo institucional, pueden escribirme por Facebook. Por donde me escriban pueden contactarme y yo les contesto. Así que no hay problema. Bueno, si no hay nada más, pues muchas gracias por conectarse acá. Hoy que nos conectamos más tiempo y nos vemos el miércoles. Que se la pasen bien. Gracias, profesor. Bye. Gracias, profesor.